Hola chicos, ¿cómo están? Hoy quiero que piensen en algo muy sencillo, como por ejemplo, ¿qué hacen todos los días? Se despiertan, comen, van al colegio, viven en Colombia, se cepillan, saludan a sus padres, etcétera. Todo eso lo hacemos todos los días, ¿verdad? Eu estudo, eu vivo na Colômbia, eu como, eu me acordo. Se dieron cuenta, se parece mucho al español, pero no es exactamente igual. Hoy vamos a aprender cómo hablar de algo tan importante como nuestra rutina diaria, con algo de gramática en portugués como lo viene siendo el presente del indicativo. Hoy vamos a aprender a decir frases muy sencillas pero muy esenciales, como eu estudo, eu vivo en Bogotá, eu me acordo. Y lo mejor, chicos, es que es más fácil de lo que parece. Así que comencemos. Mucho gusto, mi nombre es Jorin de Hoyos, profesional en lenguas extranjeras, y el día de hoy voy a ser su profesor de portugués. Hola chicos, ¿cómo están? Como ya pudieron ver en el video, mi nombre es Jorinder Hoyos. El día de hoy voy a estar con ustedes. Y sí, soy su profesor de portugués para ser exactos. Pero aparte de ser profesional en lenguas extranjeras, como mencioné en el video, también soy guía turístico. Hago freelancer, también trabajo con una finca muy turística en el eje cafetero que se llama El Ocaso. Y hago tours para ellos y también hago tours de manera particular, por decirlo de algún modo. Así que chicos, el día de hoy yo voy a ser su profesor, recuerden, voy a ser su profesor de portugués y el día de hoy tenemos un tema muy bonito y muy fundamental que debemos abordar y es el presente del indicativo, obviamente todo esto en portugués. El presente del indicativo se usa para hablar de acciones que ocurren ahora, siempre o con frecuencia, igual que en el español, como lo hacemos siempre. Por ejemplo, si yo digo en español, yo estudio, ¿cómo quedaría en portugués? Eu estudo, ¿verdad? Y si digo, por ejemplo, nosotros vivimos en Armenia, en portugués sería nós moramos en Armenia, ¿verdad, chicos? Pero como ya les mencioné con anterioridad, el presente del indicativo se usa para hablar de acciones habituales, como nuestras rutinas. Ejemplo, eu trabalho todos os dias. Yo trabajo todos los días. O por ejemplo, también lo podríamos utilizar para verdades universales. O sol nace no leste. El sol sale por el este. O también lo podríamos utilizar para situaciones actuales. Eu estou feliz hoje. Estoy feliz hoy. Pero para poder construir todo este tipo de oraciones, obviamente hay que seguir una estructura. Y obviamente vamos a ver la estructura, chicos. Por acá en el Word que tengo abierto, tengo la estructura de verbos terminados en ar, en er, y también los verbos terminados en ir. Y todos ellos se conjugan con las diferentes personas. Eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles, elas. Y tengo ejemplos de cada uno, obviamente. Así que miremoslos de la siguiente manera, chicos. Los verbos terminados en ar. Como por ejemplo, falar. ¿Cuál es su traducción, chicos? Hablar, ¿verdad? Bueno, vamos con la tabla. Si yo digo eu, voy a utilizar el verbo falar. Debo conjugarlo, cambiar la AR por una O. Muy sencillo. Y quedaría eu falo. Você, ele y ela. Como pueden ver, chicos, simplemente cambio esa O que acabé de agregar por una A. Ven que cambia dependiendo del sujeto. Ahora mucho más fácil para nós. Nós falamos, chicos. Dejamos la A que agregamos con você, él y ela y le agregamos un mos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nosotros, chicos. Ahora, aún más fácil. Vocês, eles, elas falan. La misma que le agregaron al vocé, que en este caso sería usted, se la vamos a agregar al vocé de ustedes y aparte agregamos una
M, chicos. Y así conjugamos los verbos terminados en ar. Y tengo unos ejemplos muy cortos. Eu falo portugués, nós falamos inglés. Estos serían los ejemplos, chicos. Como pueden ver, construidos ejemplos con diferentes personas. Ahora, verbos terminados en er. Como pueden ver, comer, traduce comer. El español y el portugués son muy similares, o bueno, no tanto, pero sí tenemos unas palabras que suelen ser muy similares. Pero ojo, no nos podemos confiar de esto, pero no nos desviemos del tema. Sigamos con la conjugación. Los verbos terminados en er pasarían a ser o, mos, m. Déjenme les explico. Eu como, você e ela come, nós comemos, vocês, eles, elas comen. Y el ejemplo, eles comen arroz. Ok, chicos, ya saben, es muy parecido a los verbos terminados en ar. Lo único que vamos a cambiar es en vocês, eles, elas, que no ponemos una A, sino que agregamos una E. Ok, chicos, ahora venimos acá a los verbos terminados en ir. Tenemos persona, tenemos conjugación, como en los ejemplos anteriores. Y el verbo que vamos a utilizar para esta conjugación es el verbo abrir, que en portugués sería abrir. Bueno, chicos, la conjugación es eu abro, você e ela abre, nós abrimos, vocês, eles, elas abren, chicos. Miren la conjugación. Tampoco es tan difícil, chicos. Es un tema que pueden manejar a la perfección ustedes. Recordemos que es un tema para ustedes que son un A2 en portugués. Apenas estamos iniciando con todo esto de las conjugaciones. Pero obviamente, como en todo, como en inglés, también en portugués tenemos verbos irregulares. Y aquí las reglas cambian un poco más. Tenemos el verbo ser, que en portugués es ser. ¿Cómo quedaría, chicos? Quedaría eu sou, você, ele e ela é. Nós somos, vocês, eles, elas são. Ok, chicos, aquí estos ya son irregulares y como en inglés la estructura cambia totalmente. ¿Cuál es la mejor manera para saber cuando el verbo es irregular? Chicos, no la hay. Lo único que podrían hacer es memorizarlos. Al final de esta clase les voy a hacer llegar una tabla con todos los verbos irregulares para que los tengan en mente, los practiquen y puedan aprendérselos mucho más fácil. Luego tenemos el verbo estar. El verbo estar se conjugaría eu estou, você, ele e ela está. Con el acento, chicos, con el acento, como lo pueden ver en el verbo ser. Você, ele e ela é, y el acento. Y en el verbo estar, você, ele e ela está, y el acento, chicos. Luego tenemos nós, estamos. Y por último, vocês, ele y elas están. Ok, chicos, con la nasalidad. No se les olvide pronunciar están con la nasalidad, ¿ok? Y por último, chicos, tenemos el verbo tener. Estos tres son los más importantes: ser, estar, tener. Pero luego tenemos una larga lista de verbos irregulares que, como les dije ya con anterioridad, al final de esta clase se los voy a hacer llegar. Tenemos el verbo ter, que se conjugaría eu tenho, você, ele e ela tem, nós temos, vocês, eles, elas têm. Ok, chicos, y estos serían los tres verbos irregulares que más nos debemos aprender y tener en cuenta porque somos los que más vamos a utilizar. Ahora, esto es para ustedes. Les voy a dar alrededor de 2-3 minutos para que conjuguen esto, que está sumamente sencillo. Conjuguen el verbo estudar. Estudiar, como lo pueden ver. Lo van a conjugar con las personas eu, você y nós. Bueno, chicos, ¿cómo les fue con los ejercicios que estábamos haciendo de conjugar estos pronombres con el respectivo verbo, que en este caso elegimos estudar? Las respuestas correctas serían eu estudo, você estuda, nós estudamos. Pero aquí en el navegador tengo abierto una pestaña con un WordWall que tiene juegos, un juego interactivo para repasar y para que podamos poner un poco más en práctica esto del presente indicativo.
indicativo, chicos. Ese es el tema que estamos viendo. Recuerden, le vamos a dar iniciar al WordWall y vamos a ver. Aquí, como pueden ver, tengo un texto, unas palabras que tienen que encajar en estos espacios en blanco dependiendo lo que queramos decir. Así que ustedes me van a ayudar con esto. Ahora empezamos. Ana é estudante de comércio internacional. Ela é alemã y, ¿qué creen ustedes que va ahí, chicos? Dice Sao Paulo, es una ciudad, ¿verdad? Entonces, ¿qué debería ir? Mora. Muy bien, chicos, muy atentos. Ela é alemã y mora en Sao Paulo. Luego tenemos, Ana tem 25 años y es solteira. Ela, ¿qué creen ustedes que va aquí, chicos? ¿Qué pondríamos acá? Si dice que un enamorado brasileiro, ¿qué podríamos poner? Exacto, muy bien, tem. Más, ustedes dicen que con acento o el que está sin acento. Muy bien, muy atentos, chicos, sin acento. Recuerden que estamos hablando de ella, una sola persona. Entonces, por ende, no lleva acento. Ela tem un namorado brasileiro. Eli se Enrique. ¿Qué dijeron? Chama, muy bien. Eli se llama. Eli se llama Enrique. Eli, enfermeiro y muito. Eli, ¿qué? Exacto, chicos. Eli es enfermeiro y trabaja muy bien, chicos, muy atentos. Trabaja mucho. Elis, ¿qué creen ustedes que va acá? Ahora sí, chicos, el tem con el acento. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de dos personas, estamos hablando de ellos. Elis tem, no se les olvide, los acentos son muy fundamentales, sea el idioma que sea. Elis tem muitos amigos brasileiros y extranjeros. Ana gosta o adora. ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, podríamos poner adora. Démosle por ejemplo. Muitos amigos brasileiros e estrangeiros. Ana adora dançar e ir ao cinema no fim de semana. Ana é vegetariana e Henrique adora churrasco. Eli, ¿qué dirían ustedes? Gosta. Muy bien, chicos, gosta. No me tiene muy seguro esto de adora o gosta, no sé el orden, pero ustedes escogieron así y así lo vamos a dejar. Eli gosta de ir ao restaurante self-service. Enrique joga futebol muy bien con los amigos todos os domingos da manhã. Ana gosta, aproveita, estudia. Muy bien, aproveita. Ana aproveita o tempo para correr no parque. Ana estuda, obviamente, chicos. Ana estuda portugués y español. Ana vão viver no Brasil porque eles... ¿Qué dicen ustedes? Exacto, chicos. Ana acha vão viver no Brasil porque eles gostam de calor y das playas brasileiras. Vamos a ver las respuestas. Vamos a ver qué tal nos fue. Chicos, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, chicos. Felicidades, todas correctas. Bueno, chicos, con este ejercicio finalizamos nuestra clase. Recuerden que estuvimos hablando del presente del indicativo en portugués, que lo usamos para hablar de acciones que ocurren ahora o que hacemos con frecuencia. Recordamos tres tipos de verbos: verbos terminados en ar, luego los verbos terminados en er y los verbos terminados en ir, por supuesto. Y obviamente, como les prometí, les voy a enviar las listas con los verbos irregulares, que la única manera de tenerlos en cuenta y de saber cuándo un verbo es irregular y cuándo no es aprendiéndolos, chicos, es teniéndolos en nuestra cabeza. Practicar estos verbos nos va a ayudar a hablar de nuestra rutina diaria en portugués. E, chicos, agora vocês já podem falar um pouco sobre o seu dia em português.
eso fue todo por hoy. Recuerden que mi nombre es Jorinder. En el link les voy a dejar mi número de contacto, mi correo, por si se quieren comunicar conmigo, si tienen alguna duda. También estoy dispuesto a darles un espacio para tutorías, para personas que los temas no le hayan quedado claro, lo podríamos agendar. Y chicos, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por asistir a la clase y nos vemos en una próxima ocasión.